Muy bien. Pueden empezar ahora. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y está integrado por Benítez Francisco, Andrea Chauer, Escobar Claudia, Domingas Karen, González Guillermo, Grau Cecilia, Lara Angelia Rafael, Mendoza Juan José, Noldin Ana, Saiz Nelia y Zanavia Néstor. Yo le voy a hablar un poquito de lo que sería el síndrome piramidal, que se debe a la liberación de las neuronas ubicada en el asta anterior debido a su desconexión del sistema nervioso motor localizada en las zonas superiores. Ahí se produce por una lesión en el haz piramidal que puede ser en diferentes alturas. Bueno, se denomina síndrome piramidal ocasionado por toda lesión que afecta al haz piramidal en cualquier punto de su recorrido. Y en su etiología tenemos en las causas orgánicas, las que son más frecuentes del síndrome piramidal, que son congénitas y adquiridas. En las congénitas tenemos hemiplejías cerebrales infantiles que determinan un menor número de desarrollo muscular, y las adquiridas tenemos traumatismo de cráneo, lesiones vasculares. Un ratito, ¿no? Este no pusieron ya la semana No, anterior. profe, es que justamente nos faltó el síndrome piramidal, hasta extrapiramidal nomás lo que nosotros hicimos y necesité que agreguemos ahora esto. Y Por después, eso, después el siguiente, ¿verdad? sí, exactamente, Ah, así, bueno. profe. Me estaba confundiendo mi persona. Nada, por eso más esta parte nos faltó. Dale, dale. Dale. En lesiones vasculares, que serían las hemorragias por ruptura arterial, en la hipertensión arterial, arteriosclerosis y aneurismas cerebrales. Y las isquémicas, que son trombosis, embolias, espasmos arteriales y vasculitis. Después están las lesiones comprensivas, que son los tumores benignos o malignos, primarios o secundarios del neuroeje. Después los granulomas o quistes del sistema nervioso central, meningoencefalitis difusas o adsedadas. Bueno, entre las manifestaciones clínicas podemos encontrar, según el sitio de la lesión, los trastornos de la motilidad pueden ocasionar una hemiplegia y hemiparapesia, o sea, hemiparesia, que consiste en la pérdida de la motilidad voluntaria, total o parcial, respectivamente, a una mitad del cuerpo. La, la paraplegia se trata de compromiso de la motilidad de las dos regiones simétricas del cuerpo. Y la cuadriplegia, que consiste en la afectación motora de los cuatro miembros por lesión bilateral de la vía piramidal a nivel cervical. Y la monoplegia o monoparesia es el trastorno de la motilidad de solo un miembro, que puede ser braquial o crural. Y en el síndrome piramidal es posible reconocer las alteraciones de diferentes funciones neurológicas, las que se le puede agrugar por los signos negativos y positivos. Entre los signos negativos podemos encontrar la debilidad o paresia, la arreflexia, que sería la ausencia de los reflejos, la pérdida de la destreza, la atrofia leve. Y entre los signos positivos, la espasticidad. O sea, ¿hola? La espasticidad
la hiperreflexia, el clonus y el signo de Babinski. Karen está teniendo un pequeño problema de internet, doctor. Ya se vuelve a conectar con otro Wi-Fi. Ok, sin problema. ¿Qué tal, doctor? Discúlpame. A mí me Bien, toca bien. hablar Adelante. a mí me toca hablar sobre signo cerebeloso. Bueno, el signo cerebeloso es el conjunto de signos y síntomas ocasionados por las enfermedades del cerebelo o sus vías de conexión, que puede presentarse en forma aislada o asociarse con otros trastornos neurológicos, que depende de la enfermedad causal. Por ejemplo, la patogenia de las manifestaciones clínicas, por ejemplo, está dada por la perturbación del control cerebeloso sobre la motilidad estática y cinética, con la consiguiente aparición de los siguientes trastornos. Por ejemplo, la alteración de la eumetría, que es la propiedad que define la exacta medida de un movimiento, y las alteraciones de la isostenia, que es la adecuada intensidad, o sea, es decir, que es la adecuada intensidad de fuerza de la acción motora. También están las alteraciones de la sinergia, la que permite la acción coordinada de los músculos agonistas y antagonistas en la ejecución del movimiento. Las alteraciones de la diadococinesia, condición que hace posible ejecutar, por ejemplo, movimientos sucesivos en forma rápida a una acción muscular coordinada. Las alteraciones del tono muscular también con repercusión en la postura, en los movimientos y en el equilibrio. La etiología se puede dividir en dos grupos. Por ejemplo, las enfermedades con síndrome cerebeloso puro o dominante, que son los tumores, las hemorragias, los infartos, o sea, las lesiones isquémicas, los procesos inflamatorios, los abscesos, quistes, lesiones traumáticas. Y también las enfermedades con síndrome cerebeloso asociado a manifestaciones piramidales o extrapiramidales, la esclerosis múltiple y esclerosis combinadas con la médula espinal. Por ejemplo, las enfermedades heredodegenerativas del cerebelo y los síndromes del tronco o tallo cerebral. Y también la atrofia cerebelosa del alcoholismo.
¿Quién sigue? Yo, profe, Nelia. Sigo. Las manifestaciones clínicas. Los síntomas son vértigo, este tipo central y puede ocurrir bipedestación o en decúbito lateral. Es una alucinación de movimiento en la que el paciente siente erróneamente que su cuerpo gira alrededor de los que lo rodean o viceversa, ¿verdad? Posición, trastornos cinéticos o de los movimientos activos y otros trastornos, ¿verdad? Lo de la posición encontramos la ataxia, desviaciones como la propulsión, repulsión y lateropulsión. Hay temblores, perdón, y se presenta hipotonía muscular. En los trastornos cinéticos o de los movimientos encontramos la marcha titubeante o marcha del ebrio, como se le conoce, ¿verdad? La dismetría y la ataxia y unos reflejos pendulares. Y otros trastornos pueden ser la alteración del lenguaje, disartria, que no puede articular bien las palabras, y la palabra escandida, ¿verdad? También presenta nistagmo y trastornos de la una consecuencia de la hipotonía muscular. Diagnóstico. Es eminente clínico. Según los signos detectados, pueden distinguirse las siguientes formas clínicas: síndrome cerebeloso medio, berniano o paleocerebeloso. Es bilateral y van a predominar los trastornos estáticos. Existe asinergia de tronco con repulsión. Hay trastornos en la bipedestación y también en los miembros inferiores, también distal y disartria. El síndrome cerebeloso lateral hemisférico o neocerebeloso es homolateral respecto a la lesión y predomina los trastornos cinéticos. Hay una incoordinación motriz de los miembros en lateropulsión y una hipotonía muscular. Síndrome cerebeloso asociado con otros motores de las vías cerebelosas. Siguiente. El síndrome meningio. El sistema nervioso central está envuelto por tres membranas que son de afuera para adentro: la dura madre aracnoides, en sus dos hojas, la parietal y la visceral, y por último la pía madre. La pía madre y la hoja visceral de las aracnoides van a constituir las meninges blandas o leptomeninges, y su inflamación se conoce como el nombre de leptomeninge o simplemente meningitis. La meningitis son las que originan los signos y síntomas que van a integrar el síndrome de meningio. La etiología hay inflamatorias y no inflamatorias. En las inflamatorias tenemos las bacterianas, virales, y básicas. En meningitis y estafilococos. Virales, enterovirus, HIV, herpesvirus. Micóticas, criptococcus, coccidioides y cándida. En la parasitaria tenemos toxoplasma y trypanosoma, también existe Cysticercus. En las no inflamatorias encontramos las hemorrágicas, sangrado cerebromeningio por hipertensión arterial o ruptura en las aneurismas, en el tallo cerebral, no sé qué, y neoplásicas tenemos tumores y membranas meningias carcinomatosas. Ese es traumatismo cráneoencefálico. Siguiente. En las manifestaciones clínicas encontramos exaralitos a los enfermos. Tenemos vómitos de tipo cerebral, una fotofobia, hay convulsiones generalizadas o localizadas en la cara
o en un solo miembro, hay contracturas que dan lugar a diversos signos que, por ejemplo, en la rigidez de la nuca, se aprecia al intentar flexionar la cabeza. Se observa entonces la gran resistencia que impide la acción pasiva y se despierta dolor al mismo tiempo, ¿verdad? La rigidez de raquis es la contractura de los músculos vertebrales que determina este signo. El enfermo no puede doblar el tronco. La contractura de los músculos inferiores, la contractura de estos músculos flexores del muslo va a determinar la flexión de los miembros inferiores, que junto con el decúbito lateral que adopta el enfermo, el paciente, va a dar lugar a una la pared abdominal anterior, el abdomen queda tirado, retraído, reprimido, originando el dominio del vientre en batea, ¿verdad? Esto solemos apreciar cuando hacemos el examen físico, por ejemplo. Y después existen otras contracturas menos frecuentes que son de los músculos masticadores originados por el trismo o de los músculos de la cara dando facies de risa sardónica. Siguiente, hay raya meningítica, troceado, de naturaleza vasomotora, que va a consistir en la persistencia de la huella que va a dejar el dedo pasando rápidamente por la superficie cutánea en forma de una raya congestiva. Después tenemos otras manifestaciones que van a ser motoras, oculares, psíquicas, vegetativas y otras, ¿verdad? En las motoras podemos encontrar la hemiplegia o monoplegia de un solo lado. En las oculares, que son la ptosis, estrabismo o diplopía. También una miosis pupilar. En las psíquicas pueden haber delirio, cambios de carácter, también irritación y etcétera, ¿verdad? Vegetativas, haber una somnolencia, respiración irregular, radicarias y otros. Siguiente. Acá encontramos los signos de irritación meningia. Encontramos primeramente de Kering. Y Perdón, ¿se todo me escucha? entrecortado, pero Compañera. sí. ¿Se me escucha bien ahora? Perdón. Bueno, el de Kering. Hay dos maneras de explorarlo. La primera es estando el enfermo en decúbito dorsal, se pasa un brazo por detrás de su espalda y se trata de hacerlo sentar pasivamente, mientras que la mano que ha quedado libre se apoya sobre las rodillas del enfermo, tratando de oponerse del lado movimiento que estás. Si al tratar de sentar al enfermo, este flexiona las rodillas, pese a la posición del observador, existe el signo de Kering. El segundo es cuando el enfermo está también acostado, se levanta uno de sus miembros inferiores, sosteniéndolo por el talón y extendido se verá al llegar a cierta altura que el paciente no puede mantener extendido el miembro, que flexiona forzadamente a nivel de la rodilla y entonces deja caerlo, ¿verdad? El segundo signo es el signo de Brudzinski. Estando al costado del enfermo del paciente, se le flexiona una mano fuertemente a la cabeza, mientras que con la otra mano se le sujeta al pecho. Si el paciente está afectado de meningitis, o la meninge, ¿verdad? Se observa que las piernas se flexionan a nivel de las rodillas, que será por el dolor, ¿verdad? Siguiente. Ahí se ven, por ejemplo, el trickmus, como presenta esa fascia en la cara, la actitud del ganglio fusil que estábamos diciendo, cómo se adopta el paciente, cómo se pone el vientre en patea. También ahí se ve el signo de Brudzinski, donde le ataja el talón y las rodillas para flexionarlo, y el de Kering, ¿verdad? Donde el paciente se levanta y trata de flexionar las rodillas hasta donde pueda. Y el de abajo también se ve del niño, donde le agarramos la cabeza y hacemos que flexionen las rodillas. Siguiente. Hasta ahí, profe. Bueno, sí, voy a hablarle un poco acerca del tema de hipertensión endocraneal. Siguiente. Bueno, el síndrome de hipertensión endocraneana consiste en un conjunto de signos y síntomas
que están producidos por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal, ¿verdad? Y las etiologías más frecuentes pueden dividirse en tres grandes grupos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tenemos las lesiones expansivas de crecimiento rápido, como por ejemplo los tumores, en caso de los granulomas, abscesos, quistes y hemorragias. También podemos encontrar el caso de los aneurismas cerebrales. Y también puede haber una obstrucción en el drenaje del el líquido cefalorraquídeo. Y esta obstrucción, ¿verdad? Que se observa, ¿en qué caso se observa? En el caso de la hidrocefalia, de las meningitis y de las fracturas de cráneo, ¿verdad? Y en las enfermedades con congestión venosa cerebral, ¿verdad? En este caso hay una edematización del parénquima cerebral, ¿verdad? Y por lo tanto va a producir un síndrome de hipertensión endocraneana. ¿Y en qué caso vamos a ver eso, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las meningitis, de las meningoencefalitis, en el edema cerebral, trombosis venosa y encefalopatía hipertensiva. Siguiente. Bueno, y de acuerdo a la clínica, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver desde el punto de vista semiológico, ¿verdad? Que está constituido por una triada. ¿Y cuál es esa triada, verdad? Esta triada está constituida por cefalea, vómitos y edema de papila. Aunque también son signos comunes y muy importantes, son signos característicos, sobre todo el edema de papila, ¿verdad? Son signos comunes y muy importantes en la bradicardia, la hipertensión arterial y el deterioro en el sensorio. La cefalea es el síntoma más frecuente y se debe a la congestión vascular, la hipertensión del líquido cefalorraquídeo y la tracción sobre los vasos sensibles al dolor. El comienzo del cuadro se puede persistir durante 20 a 40 minutos y luego, ¿verdad? Luego de este tiempo ceder, para reaparecer en forma episódica durante el día en relación con el ascenso de la presión endocraneana. ¿Cuál es la característica, verdad? Es una cefalea de característica, es intensa, es persistente, es holocefálica, es continua o intermitente y se alivia con analgésicos comunes. Otro síntoma que podemos encontrar, ¿verdad? Son los vómitos, ¿verdad? Que se produce solo en la mitad de los pacientes y se suele acompañar de cefalea de gran intensidad también, en este caso la cefalea, ¿verdad? Que es el síntoma más frecuente, ¿verdad? Y se lo designa como vómitos cerebrales en chorro. Esto se llama también, si no me equivoco, se llama vómito en jet. Por su producción brusca, sin esfuerzo previo y con previsible proyección a distancia del contenido, ¿verdad? Es a propulsión el vómito, un vómito muy característico, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Tenemos también otro signo que es muy característico, que es el edema de papila, ¿verdad? Que es un hallazgo muy importante. Este edema de papila va a obligar a la realización sistémica del examen del fondo de ojo, ¿verdad? Del paciente en el cual se sospecha que lo padece y que se debe a la hipertensión de la vaina del nervio óptico, ¿verdad? Entonces ahí vemos que la causa del edema de papila va a ser la hipertensión sobre el nervio óptico, ¿verdad? Y la estasis venosa oftálmica. Sus alteraciones se pueden dividir también en este caso en tres etapas, ¿verdad? Del edema de papila, que son la hiperémica, la edematosa y la atrófica. El edema de papila bilateral es el que tiene mayor valor diagnóstico en el síndrome de hipertensión endocraneal. Siguiente. La forma clínica de presentación. Cuando la instalación de un cuadro es agudo, dominan la cefalea, vómitos y trastorno del sensorio. Si el proceso aparece en forma subaguda, puede surgir cambios en la conducta y alteraciones neurológicas, como la ataxia, y compromiso de los nervios oculomotores. Otro hallazgo posible es el llamado síndrome de Foster-Kenny, vinculado con la existencia de un tumor de la base de la región frontal. Y su diagnóstico es de carácter clínico y se basa en el reconocimiento de sus signos y síntomas ya mencionados.
No obstante, necesitan estudio complementario para establecer la etiología del proceso. Estos son el examen del líquido cefalorraquídeo, que puede hacerse por punción ventricular, cisternal o lumbar, y los estudios neurológicos, que son la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Esperamos un ratito. Si ustedes tienen un síndrome de hipertensión endocraneana, ¿le van a hacer una punción lumbar? ¿Cómo, profe? No, no. Si es que ustedes ya tienen un paciente que tiene características de una hipertensión intracraneana, ¿verdad? Y está con papiledema. Y ustedes le van a hacer una punción lumbar. No, profe. No se le No. podría practicar eso. Mm, Sería riesgoso. sí, por eso, no como acá dicen, ¿no? Que puede hacerse por punción, ¿verdad? Pero cuando está en esas condiciones no se tiene que punzar. Por eso, pues, antes de hacer la punción lumbar, sí o sí hay que ver si es que no tiene edema papilas. Justamente, profe. doctor, yo leí ahí que el edema de papila es característico de este cuadro, ¿verdad? El Sí, papiledema, muy característico. así mismo. Y no va a ser. Parte y- nomás lo que está mal, profe. ¿eh? O sea, solamente se redactó No, mal no, no, nomás. no, 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 no. Acá está bien redactado. Dice, se puede hacer, ¿verdad? Exámenes, ¿verdad? Para otra patología, ¿verdad? Y uno de los exámenes son la función del líquido cefalorraquídeo, o sea, examen del líquido cefalorraquídeo que puede ser por punción ventricular, cisternal o lumbar, ¿verdad? Pero no se recomienda cuando hay hipertensión endocraneana. Si es para una meningitis, eso sí, ¿verdad? Pero para hipertensión no. Ok, doctor, está bien, se entiende. Bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tenga? Sí, doctor, una pregunta. Viste que las manifestaciones clínicas van a ser diferentes en el adulto y en el niño, por ejemplo, ¿verdad? Eso estuve viendo, ¿verdad? Porque en el niño, pues ahí están las fontanelas. Y Sí. por ejemplo, en la hidrocefalia, ¿verdad? Pueden ceder hasta cierto punto las fontanelas y eso puede también incidir en la presión intracraneal, ¿verdad? Te a cambiar vamos a decir, la situación. ¿A los cuántos años el niño se cierra sus fontanelas? ¿A los cuántos años que, profe? Se cierra la fontanela de los niños. Va a ser igual en un niño de 1 año que en un niño de 7 años. No, profe. No, lo mismo. Sí, en el niño de 1 año ustedes van a ver la elevación de la fontanela porque todavía no está cerrada, ¿verdad? Pero en el niño de 7 años ya está totalmente cerrada. O sea, eh, la, el cráneo en promedio crece hasta los 2 años, 2 años y piquito, ¿verdad? Para el desarrollo del cerebro. Entonces, hasta esa edad vas a ver el tema de las fontanelas y vas a ver que hay una pequeña sobreelevación y va a estar, al palpar, va a estar a tensión, ¿verdad? Que va a ser el otro signo clásico, ¿verdad? Pero en los niños mayores ya tienen todo consolidado y no vas a, como si no vas a diferenciar, ahí vas a diferenciar por su papiledema. Ok, profe, yo tengo algo que quiero aclarar. O sea, preguntar y aclarar. Según tengo entendido, no sé si es cierto, las exposiciones valen 20%, o sea, que se le acumula al examen práctico. Las exposiciones que hacemos nosotros se van acumulando con el examen práctico 20%, ¿verdad? No, tiene un porcentaje, pero ¿Cuál? tanto no. No, profe, pero nos esforzamos, hacemos la diapositiva Ya y todo eso. sí. Pero yo como que escuché que era 20. ¿Cuánto entonces, profe? Y voy a pensar, eso ya depende de cada docente. O que nos ayuden en el Y 20 no ponemos, práctico. profe, nosotros nos esforzamos mucho, hacemos Sí, todo. Sobre escala, doctor. entiendo. Muestra.
Yo le tengo en cuenta todo, la participación, todo yo le tengo en cuenta. Todo es Profe, acumulativo. tengan en Bien. cuenta y sé bueno con nosotros y con la mano. Tranquilo, usted no se preocupe por el examen. Todo Gracias, pusimos Sí, no a favor de preocupen, profe. usted. Profe, yo Bueno, tuve que hacer rapidísimo mi historia clínica, estoy todavía en mi trabajo y yo sé que muchas cosas no hice, por ejemplo, ahora porque ya no tuve más tiempo, pero vamos a ver qué tal. bueno. Completaron todo, ¿verdad? Y parece que sí, profe. Completaron. Aparentemente. Voy Sí, a ver. profe, con el tiempo que diste, sí. La, Completamos la idea, aparentemente. la idea pues, era que ustedes no se olviden de los detalles, ¿verdad? Pusieron que si tuvo hijo, no tuvo hijo, su ritmo menstrual, todo eso pusieron, ¿verdad? Sí pusieron todo eso. Sí, doctor. Pusimos Sí, todo lo básico, doctor, eso pero sí. Lo básico sí, profe. El examen físico lo tengo. Y eso, Justo. porque, eso, eso vamos a ir afianzando ahora en esta última etapa. Bueno, tengo 3 videos, creo que uno ya les mostré, pero vamos a volver a ver el tema de la exploración. la parte de examen físico es lo que nos falta afinar, doctor. Esa parte, Creo que, la parte neurológica pues es poquito, no, es por ejemplo como la parte cardíaca que vos tenés un paso a seguir, ¿verdad? En, ¿cómo es? En la parte neurológica pues vos haces tu examen neurológico de acuerdo a la situación y los signos y síntomas del paciente, ¿verdad? Al menos en la urgencia, cuando está en sala sí le hace el examen neurológico completo de punta a punta, ¿verdad? Pero en la urgencia, si viene una alteración del estado de conciencia, ¿qué le vas a hacer? yo creo que lo primero, doctor, hay que determinar el Glasgow, por ejemplo. El Glasgow, ¿verdad? Entonces, Sí. es diferente. Ahora, si viene el paciente consciente, ¿verdad? Y vos le ves ya con una marcha tipo borracha y compañía, entonces vos le vas a hacer dirigido a la parte de síndrome cerebeloso, ¿verdad? Ahora, si vos ves ya que viene como vomitando, así, no sé, vomita un proyectil y todas esas cosas, vos, tu examen neurológico va a guiar hacia un síndrome meningio o inclusive hacia una hipertensión intracraneana, ¿verdad? O inclusive hacia una ACV, ¿verdad? Entonces, todo puede depender de cómo viene el paciente. Esa es la pequeña diferencia en la parte neurológica, que en la parte de urgencia vos haces de acuerdo a los síntomas y las características del paciente. En sala sí, vos la haces tenés que ser completo, ¿verdad? De punta a punta. Esa parte es lo que tienen que diferenciar bien. No es, por ejemplo, que vos tienes la urgencia y vos vas a seguir un esquema para hacer todo el examen neurológico. Vas a tardar 4 horas por un paciente así. Entonces, vos haces solamente el esquema de acuerdo a sus signos y síntomas. La misma cosa si viene por vómito y diarrea, no le vas a hacer un examen neurológico, sí. Si sus síntomas te están guiando ya a algo más. Y lo que tenemos que evaluar es primeramente siempre su estado de conciencia, ¿verdad? Sí, Sí, sí. por eso. Y si te dice viene por vómito y diarrea hace 4 días, ¿qué va? Le vas a hacer un examen neurológico completo. Para mí que no es necesario, doctor. Sí. Si está consciente, está ubicado en tiempo-espacio, no le duele la cabeza. O sea, si tenés para evaluar su fondo ojo, le evalúa y si no hay nada, ya es una gastroenteritis, ya está demostrando lo contrario, ¿verdad? Entonces, también no puede ser solamente una gastroenteritis, puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Que hay que ir estudiando. Bueno, vamos a ver el videito, porque ustedes tienen cosas que hacer. Vamos a ver primero la parte del síndrome meningo. Voy a alzar el volumen. Frente a la sospecha de un síndrome meningio se explorará dicho síndrome a través de maniobras que ponen de manifiesto la irritación meningia. Todo el movimiento que nosotros provoquemos en el paciente
que tienda a estirar las raíces posteriores y la médula, generará dolor y una respuesta antálgica por parte del paciente que en la mayoría de los casos va a ser una contractura refleja. El signo más representativo del síndrome meningio es la rigidez de nuca. Nosotros intentamos flexionar la cabeza sobre el tronco y normalmente el mentón tiene que llegar hacia tocar con el esternón. En el caso del síndrome meningio, la flexión está muy limitada y si hacemos fuerza podemos levantar inclusive todo el tórax. Esta rigidez es antero-posterior y debe haber libertad en sentido lateral, porque en algunos síndromes que comprometen a la columna cervical pueden simular un síndrome meningio y los podemos diferenciar porque la columna está comprometida en su movimiento en todas las posiciones. Después se describen clásicamente en el tronco y en los miembros inferiores los signos de Kernin y de Brusicki, que tienen una representación fisiopatológica parecida. El signo de Kernin consiste en pasar la mano por detrás del tronco y flexionar el tronco sobre el abdomen. La respuesta antálgica frente a este estiramiento va a ser la flexión de ambos miembros inferiores. El signo de Brusicki en el tronco consiste en flexionar el mentón contra el tórax, es como si exploráramos la rigidez de nuca, y el paciente va a presentar como respuesta antálgica la flexión de ambos miembros inferiores. La exploración de los signos meningios en los miembros inferiores también tienen un signo de Kernin y un signo de Brusicki. El signo de Kernin es levantar el miembro inferior como si fuera la exploración del signo o la maniobra de la SEC para la ciatalgia, y en caso de que sea positivo el compromiso meningio, la respuesta antálgica va a ser la flexión del miembro inferior. Para el signo de Brusicki la maniobra es muy parecida, se eleva el miembro inferior, la respuesta altálgica es la flexión en el caso del compromiso meningio, y el signo de Brusicki aparece como positivo cuando el miembro inferior contralateral también se flexiona. ¿Vieron las maniobras, verdad? Sí, doctor. Entonces, cuando ustedes vienen los pacientes con esas características, le hacen esas maniobras para poder determinar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que incluir en su examen físico. Bueno, le voy a mostrar el video y si es que ya vimos, vamos a cortar nomás y vamos a ver el otro, ¿sí? Me avisan si es que ya vieron. El examen de la motilidad comprende una motilidad pasiva o estática y una motilidad activa o dinámica. La motilidad pasiva o estática se refiere específicamente al trofismo y el tono muscular. El trofismo se explora por inspección, viendo masas musculares simétricas a ambos lados del cuerpo, tratando de ver diferencias de volumen que pondrán de manifiesto la atrofia muscular, y después confirmando la impresión visual con la palpación, tratando de identificar diferentes volúmenes musculares. El tono muscular, como corresponde a la motilidad pasiva o estática, se explora con movimientos de pasividad. Tradicionalmente realizamos un movimiento en los miembros superiores, que es la prueba muñeca-hombro, en la cual la muñeca nunca puede llegar a tocar el hombro, ya que el tono muscular de los músculos antagonistas impide que este movimiento
se complete. Para los miembros inferiores, la evaluación del tono muscular con la prueba talón isquios, en donde se verifica que el talón nunca termina tocando el glúteo. Las alteraciones posibles en la evaluación del tono muscular se refieren al aumento del tono o hipertonía, con las dos manifestaciones básicas que son la espasticidad o contractura que corresponde a la primera neurona, es una resistencia inicial al movimiento y después se facilita rápidamente. Y la rigidez, que corresponde a la lesión del sistema extrapiramidal, fundamentalmente el síndrome parkinsoniano, en donde encontramos el fenómeno de la rueda dentada, que al flexionar el brazo se va desplazando como si fuera una rueda dentada. La motilidad activa voluntaria comprende la exploración de la fuerza muscular. En los miembros superiores, de manera rudimentaria, se explora la fuerza muscular con la maniobra de Mingazzini. Se le dice al paciente que extienda los brazos, cierre los ojos y los mantenga elevados. Podemos verificar que del lado de la lesión puede existir caída de alguno de los miembros superiores. Algunos prefieren hacerlos con las palmas hacia arriba, donde dicen que la prueba tiene mayor sensibilidad y especificidad. Para la evaluación de la fuerza muscular en los miembros inferiores, también se realiza la prueba de Mingazzini, que consiste en que elevar los dos miembros inferiores del paciente, que estén separados, es mejor cierto grado de flexión para que el paciente no tenga que hacer tanta fuerza con los músculos abdominales. Se le indica que cierre los ojos y que mantenga las piernas en esta posición una vez que yo lo suelto, tratando de verificar, en caso de paresia, si alguno de los dos miembros cae precozmente. Esta exploración se realiza aproximadamente por el término de 60 segundos. En los miembros superiores conviene explorar la motilidad activa a nivel distal, ya que en el homúnculo la representación de las manos es muy importante y cualquier prueba que se haga para evidenciar alguna alteración a nivel de las manos es muy importante para identificar lesión de la primera neurona motora. Se le dice al paciente que estreche las manos del médico y haga la mayor fuerza posible apretando con ambas manos, y de esta manera nosotros podremos verificar si alguna de las manos hace menos fuerza que la otra, aunque en la prueba de Mingazzini no hayamos verificado ninguna alteración. La motilidad activa involuntaria comprende básicamente la motilidad refleja y la motilidad automática asociada. La motilidad automática asociada se refiere fundamentalmente a los movimientos que son automáticos y asociados al movimiento voluntario, como el balanceo de los brazos. Y la motilidad refleja se refiere fundamentalmente a los reflejos, que son de dos tipos: reflejos superficiales, donde se estimula sobre la superficie del cuerpo. Los reflejos superficiales en el tronco y en los miembros inferiores son dos. A nivel del tronco, los reflejos cutáneo abdominales, con un instrumento romo o ligeramente punzante, se estimula de afuera hacia adentro la superficie del hemiabdomen, tanto derecho como izquierdo, por encima del ombligo, a nivel del ombligo y por debajo del ombligo, que corresponden a las ramas dorsales 7, 9 y 11. La respuesta es la que se verifica en este momento, que es la contracción del hemiabdomen estimulado. En el caso de la lesión de la primera neurona motora, este es otro signo de déficit, que es la anulación de los reflejos cutáneos abdominales. En los miembros inferiores se explora el reflejo plantar.
El reflejo plantar, el reflejo superficial, se explora estimulando con un instrumento romo ligeramente punzante el borde externo del pie hasta la raíz del dedo gordo o mayor. Y se verifica este reflejo que hemos visto, que es la flexión de los dedos del pie. En el caso de lesión de la primera neurona motora, se encuentra una respuesta inversa a la verificada recientemente, que es la extensión del dedo gordo del pie y los otros dedos o su apertura. A esto se lo conoce como signo de Babinski y tiene una especificidad muy alta, cercana al 100%, para el diagnóstico de lesión de la primera neurona motora de la vía piramidal. Pero como su sensibilidad es muy baja, siendo un signo tan importante, si no se obtiene de la manera que hemos enseñado recién, y también puede buscarse estimulando por la cara interna de la planta del pie hasta la raíz del dedo gordo, se realiza lo que se llama susurros. Son otros estímulos, de los cuales hay muchos, habitualmente enseñamos 4, que pueden mejorar o ayudar para la obtención del signo de Babinski. Frotamos con fuerza la cresta anterior de la tibia, frotamos con fuerza sobre el maléolo externo, de arriba hacia abajo, pellizcamos intensamente el tendón de Aquiles o comprimimos fuertemente y de manera súbita las masas gemelares. Estos son 4 de los sucedáneos que se realizan para tratar de obtener el signo de Babinski, que es un signo de liberación por lesión de la primera neurona motora. Otro de los signos de liberación es lo que se denomina clonus. El clonus es una contracción permanente frente a un estímulo mantenido y es otro signo que identifica la lesión de la primera neurona motora. El clonus que habitualmente nosotros exploramos es el clonus de mano. Estimulamos de esta manera sobre los músculos flexores de la muñeca hasta que en un determinado momento la mantenemos en hiperextensión, y si el paciente presenta clonus va a tener una contracción permanente que, si nosotros no retiramos el estímulo de hiperextensión, se va a mantener todo el tiempo que nosotros mantengamos el estímulo. El otro clonus que exploramos es el clonus de rótula, que consiste en tomar la rótula con nuestra mano y estimular de esta manera sobre el cuádriceps para provocar la respuesta de contracción permanente, hasta que en un determinado momento mantenemos a la rótula en hiperextensión, y si el paciente presenta clonus, se va a observar este movimiento mientras que nosotros mantengamos permanentemente el estímulo de extensión sobre el tendón del cuádriceps. Y por último, el clonus de pie, que se explora de esta forma, similar al clonus de mano. Nosotros estimulamos la contracción de la planta del pie sobre la pierna hasta que en un determinado momento mantenemos este estímulo fijo, y en caso de que el paciente tenga clonus de pie, observaremos este movimiento que se va a mantener inagotable mientras que nosotros mantengamos el estímulo, porque si nosotros aflojamos el estímulo de contracción, el clonus va a desaparecer. La exploración de los reflejos profundos son los reflejos que se exploran aplicando el estímulo con el martillo de reflejos, y en los miembros superiores se explora el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, el reflejo
cúbito pronador y el reflejo estilo radial. En los miembros inferiores se explora el reflejo patelar y el reflejo aquiliano. La exploración del reflejo aquiliano se realiza tomando el pie con la mano libre del examinador y se coloca en hiperflexión sobre la pierna. A continuación, se estimula con el martillo el tendón de Aquiles y se obtiene una respuesta en extensión de la planta del pie. Se verifica que más que la simple visión del movimiento del pie, se siente la fuerza que éste hace sobre la mano que lo sostiene. ¿Vieron todas las exploraciones que se hacen para la parte de motilidad? Sí, doctor. No. Y después, por último, es una exploración, ¿verdad? En un paciente con un síndrome cerebeloso. Es cortito, 2 minutos y medio nomás dura. Cerebeloso, no solo se utilizan métodos como el TAC, resonancias magnéticas u otro tipo de radiografía cerebral, sino que también pueden emplearse diferentes pruebas donde se observa cómo reacciona el paciente para determinar si posee o no la enfermedad. Prueba dedo-nariz-dedo. Se le pide a la persona que toque su nariz con su dedo índice y luego el del examinador y de vuelta. Se debe realizar con ambas extremidades. A través de esta prueba se miden las metrías, es decir, la capacidad por medio de la cual se le da la medida exacta a la velocidad, la distancia y la fuerza de los movimientos al realizar alguna actividad de precisión. Se puede hallar si los movimientos son temblorosos o si existiese un trastorno de la coordinación. Prueba talón-rodilla. El paciente tomará la posición de cúbito supino Doctor, y si no me posteriormente equivoco, ese tendrá que video deslizar el nosotros talón vimos de la una vez vez. pasada. ¿Sí? Bueno. Sí, pero no era de este mismo, era de otro doctor. Ah, El de la prueba dedo, sí, nariz, dedo. de diferentes cosas nomás son. Sí. Pero es para que vayan fijando, ¿verdad? Y Sí, vamos a doctor, no quería terminar. decirte nomás. Vamos a terminar. Ya hace poco falta. De sus piernas sobre la pierna contraria, comenzando desde la rodilla. Se realiza con ambas extremidades. Si el talón oscila o el movimiento es impreciso, indica la presencia del síndrome cerebeloso. Prueba de Stewart-Holtz. Es la mejor forma de descartar o saber si hay presencia de hipotonía. Consiste en que el paciente flexione el brazo y el examinador jalará el brazo del paciente y esto pondrá resistencia. Luego el examinador suelta el brazo. Una persona sana detendrá el movimiento y evitará golpearse con el brazo o la cara, cosa que no sucederá con el paciente que presenta hipotonía. Evaluación de la marcha. La marcha puede explorarse de diferentes maneras. La forma más sencilla consiste en solicitar al paciente que camine lentamente en línea recta y que vuelva al punto de partida. Mientras lo hace, se debe valorar la simetría de los movimientos, posibles desviaciones en el recorrido, así como los movimientos asociados como el balanceo de los brazos. Seguidamente, se solicitará al paciente que camine en tándem, es decir, poniendo un pie delante del otro siguiendo una línea recta. El paciente con trastorno cerebeloso camina con las piernas y los brazos separados, lo primero para ampliar la base de sustentación y lo segundo para utilizar los brazos como balancín, y pese a ello camina en zigzag como si estuviera borracho. En caso de lesión de un hemisferio cerebeloso, presentará una lateropulsión hacia el lado afectado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? De mi parte no, doctor. Bien. No, doctor. Bueno. Ok, chicos. Les voy a dejar descansar por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana.
Gracias, doctor, pero a vos también, que No tengas se buen olviden de fin. mandar Gracias, mensajes. doctor. Igual para vos. Gracias, doctor. No, Gracias, profe. doctor. Nos vemos. Chao, chao. Profe. Chao.